Laboratorio de suelos. Las características físico-químicas del suelo deben ser conocidas por el productor agrícola, debido a que el crecimiento y desarrollo de los cultivos y la cantidad y calidad de las cosechas están en relación directa con los nutrimentos de este. Los análisis de suelo no solo cumplen un papel importante en el uso eficiente de los fertilizantes y por lo tanto en la disminución de los costos de producción agrícola, sino también en la conservación o mejoramiento de la calidad del suelo y el agua. Este procedimiento de análisis resulta aparentemente costoso, pero saldría más caro presupuestalmente y ambientalmente fertilizar sin basarse en estos resultados. Área de recepción de muestras. A este sitio ingresan las muestras de suelo. El procedimiento de registro consiste en asignarle en una planilla un número de protocolo, igualmente la fecha de entrada, identificación de la muestra, tipo de análisis y datos del propietario, junto con la ficha de historia del lote de donde proviene. La muestra se recibe en este sitio, se pone a secar en este recipiente. Este recipiente es de aluminio, es completamente anodizado porque no podemos permitir que la muestra se nos contamine. La muestra es llevada a una estufa con ventilación forzada. Allí se pone a secar por varios días a una temperatura de 40 grados centígrados y se está revisando para que ésta quede lo suficientemente seca. Terminado ese tiempo de secado, la muestra se tamiza a dos tamaños, una fracción a 2 milímetros y la otra fracción a 600 micrómetros, con la finalidad, en la fracción más fina, poder determinar materia orgánica, como vamos a ver más adelante en el laboratorio. La fracción a 2 milímetros es un volumen mayor y donde se hacen la mayoría de los análisis, que son pH, aluminio intercambiable, cationes intercambiables, fósforo disponible, azufre disponible y microelementos. Una buena toma de la muestra de suelo en el lote es muy importante. Igualmente lo es su preparación, no permitiendo que ésta se contamine, que sea representativa y que los tamizados estén suficientemente uniformes para que llegue en buenas condiciones de análisis al laboratorio. Por eso es que se preparan muestras individuales, tratando de que no haya suficientes muestras en la mesa para que el polvo que se libera no contamine una muestra de la otra. Terminado el procedimiento de tamizado de los dos tamaños de muestras que se van a llevar al laboratorio, las muestras se acumulan y se llevan al sitio donde se van a analizar. Estos sitios deben estar suficientemente separados, el sitio de preparación de la muestra y el sitio de análisis, para evitar cualquier problema de contaminación que sería desastroso en estas determinaciones. Área de análisis químicos. Determinación del pH. La primera determinación que se hace en el laboratorio es el pH. Recuerden que el pH se refiere a una relación de acidez, o sea, qué tan ácido es el suelo. Y aquí podemos ver que este concepto de acidez que se aplica al suelo lo podemos agrupar en tres categorías: suelos ácidos, suelos neutros y suelos alcalinos. La mayoría de nuestros suelos en Colombia y en la zona tropical son de reacción ácida. Estos suelos, al tener una reacción ácida, tienen unos problemas que voy a pasar a explicar enseguida. Por lo tanto, la determinación de pH se hace fundamental para poder tomar acciones en cuanto si debo encalar o no debo encalar, qué cultivos puedo manejar, qué condiciones de desarrollo ha tenido el suelo. Cuando estoy hablando de acidez del suelo, yo estoy hablando de una reacción que sucede en una suspensión suelo-agua. Marcando el recipiente con su respectivo código para la determinación del pH, se pesan 10 gramos de suelo. Posterior a esto, en el potenciómetro, se hace la determinación agregándole la misma cantidad de agua, es decir, 10 mililitros, quedando una relación de 1 a 1. Este se debe lavar y limpiar después de cada muestra, y así evitar que queden residuos de la determinación anterior. Este electrodo es sensible a la acidez, es sensible a las concentraciones de protones, la condición de acidez del suelo. Y podemos entonces, en el rango de acidez del suelo, podemos hablar de que los suelos tienen un pH por debajo de 5,2. Si tienen un pH por debajo de 5,2,
tenemos problemas de aluminio intercambiable, que lo vamos a ver enseguida cómo se resuelve y cómo se cuantifica. Si el suelo tiene un pH por encima de 5,2, podemos decir que el suelo no tiene problemas de aluminio y tiene unos contenidos adecuados de calcio, de magnesio, de potasio y de sodio. Esos valores que yo le estoy hablando de pHs por debajo, por encima de 5,2, son muy importantes porque esto exige en el futuro unos manejos como va a ser el encalamiento, en el cual es necesario para poder corregir los problemas de toxicidad de aluminio en el suelo. La mayoría de nuestros cultivos, estoy hablando de café, de caña de azúcar, de palma africana, de banano, y de la mayoría de las hortalizas crecen bien en pHs por encima que están de 5,2, pero no pueden pasarse de 6,5 porque se ocasionaría otros inconvenientes en cuanto a los microelementos que vamos a hablar posteriormente. La determinación del pH es una medida muy sencilla, pero que dice mucho de la calidad química y de la calidad de la fertilidad de un suelo. Determinación de aluminio intercambiable. Para la determinación de aluminio intercambiable se pesan 2.5 gramos de suelo tamizados a 2 milímetros. Cuando las muestras tienen un pH por debajo de 5,3, estas muestras se sabe que tienen aluminio intercambiable. ¿Qué es ese concepto de aluminio intercambiable? Hay una interacción entre la fase sólida del suelo, digamos la arcilla, la materia orgánica y algunos cationes intercambiables, entre ellos el aluminio. Ese aluminio intercambiable se mantiene, como dice la palabra, se intercambia entre la solución del suelo donde crecen las raíces y en la parte intercambiable del suelo. Si hay un aluminio intercambiable muy alto es porque en la solución del suelo también hay aluminio intercambiable. De manera que ese aluminio intercambiable únicamente existe en aquellas muestras de suelo que tienen un pH por debajo de 5,3. Por lo tanto, una vez analizado el pH, se separan las muestras que tienen valores de pH por debajo, muestras que tienen un pH por debajo de este valor, y aquellas muestras que tienen un pH por encima de 5,3 ya se pasan a otro proceso que vamos a explicar más adelante. Las muestras que tienen un pH por debajo de 5.3, el aluminio es extraído con una solución de KCl, cloruro de potasio. Se agita media hora, se filtra y después se cuantifica. ¿En qué consiste la cuantificación? Una vez esa solución extractora de KCl normal ha extraído el aluminio intercambiable, porque sucede un intercambio entre el potasio de la solución de KCl y el aluminio intercambiable, y se separa por filtración. Se toma una alícuota del filtrado y se titula con hidróxido de sodio hasta pH 8.2 utilizando un indicador de fenoctaleína que da un cambio de color de incoloro a morado. Y ese es el punto final. La cantidad de base utilizada se utiliza para calcular los 1000 equivalentes por 100 gramos de aluminio intercambiable. Y es ese valor el que se reporta en la hoja de resultados. Una de las formas de resolver este problema del aluminio intercambiable es una práctica que todos los agricultores, todos nuestros campesinos conocen como el encalado. ¿Qué significa eso? Que hay que subirle el pH al suelo. Si está por debajo de 5,2, digamos un suelo está en pH 4,7, tiene aluminio intercambiable. ¿Cómo se resuelve el aluminio intercambiable en el campo? Una vez cuantificado en el laboratorio cuántos hay de 1000 equivalentes de aluminio, esa misma cantidad de cal se debe aplicar al suelo. Determinación de materia orgánica. Esta muestra es tamizada a 600 micrómetros y es pesada y depositada en un Erlenmeyer. Dependiendo si la muestra es muy oscura, se pesa poca cantidad, y si es clara, se pesa más cantidad, porque el contenido de materia orgánica está muy relacionado al color del suelo. Los suelos oscuros tienen alto contenido de materia orgánica y los suelos muy claros tienen bajo contenido de materia orgánica. Quiere decir que los oscuros son los suelos buenos para la agricultura porque están muy asociados a la fertilidad. Una vez pesada la muestra, en el Erlenmeyer se adiciona dicromato de potasio. En ese caso, el cromo está como cromo más 6, si ustedes recuerdan su química general. Ese cromo más 6 lo que hace es entonces reducirse por la combustión húmeda a la materia orgánica. ¿De dónde sale ese calor por la combustión húmeda? Cuando adicionamos el ácido sulfúrico en concentración muy alta, se genera un calor, por eso lo tenemos que hacer en una cabina, muy protegidos por los vapores, y no tratar de contaminar el laboratorio ni contaminar el ambiente,
se utiliza entonces unos extractantes con filtros para que esos vapores sean atrapados. Ese ácido sulfúrico en el Erlenmeyer se calienta, genera un calor, ¿y qué es lo que pasa? Cambia de color. Si eso inicialmente era amarillo por el cromo más 6, con la reacción con la materia orgánica y ayudado por el ácido sulfúrico, eso lo llamamos una combustión húmeda, el cromo 6 pasa a cromo 3. Pero no todo el cromo 6 pasa a cromo 3, algo queda. Por eso podemos ver en los distintos frascos que estamos titulando, que estamos haciendo de determinación, hay unos más verdes y hay otros más amarillos. Los más verdes es porque había mucho más materia orgánica, y los más amarillos, los que conservan todavía el color original, es porque tienen menos materia orgánica. El exceso de cromo más 6 hay que titularlo con hierro más 2. Esta es llamada una titulación potenciométrica y se realiza en este equipo que adiciona en una forma continua el hierro más 2 y los dos electrodos que están introducidos en la solución para cuando todo el cromo 6 pasa a cromo 3. Debido a que la materia orgánica en medio de ese calor liberado por el ácido sulfúrico lo reduce, este exceso se cuantifica con hierro más 2 y este pasa a hierro más 3. Estos equipos están calibrados para que arrojen el dato de la cantidad de materia orgánica expresada en porcentaje. Ese porcentaje de materia orgánica, entonces, si lo relacionamos con las dos determinaciones que hemos hecho, el pH y el aluminio intercambiable, están muy bien relacionadas. Generalmente la materia orgánica actúa como medio también neutralizante de la toxicidad de aluminio. Por eso es que la adición de materia orgánica del suelo y buenos contenidos de materia orgánica del suelo nos asegura que el suelo generalmente tiene pH por encima de 5, no tiene aluminio intercambiable. De manera que nosotros buscamos con suelos que tengan buenos contenidos de materia orgánica es tener nuestros pHs adecuados, pero también eliminar el problema de toxicidad de aluminio, porque la materia orgánica también en una acción no de neutralización sino de complejación logra corregir el problema de la toxicidad de aluminio. Pero eso no solamente hace la materia orgánica, también ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a retener agua, nos ayuda a tener una buena aireación, nos ayuda a que haya unos microorganismos en el suelo que favorezca el desarrollo de raíces. Es importante que los productores agrícolas industriales, igualmente los productores agrícolas de parcela, siempre estén pendientes del contenido de materia orgánica de sus suelos, debido a que a medida que baja el contenido de materia orgánica en el suelo, este se va volviendo más pobre, más infértil y toca recurrir a aplicar más fertilizantes. Por eso la importancia de llevar más materia orgánica al suelo para restituirle a este todas sus propiedades físicas, químicas y bioorgánicas. Llevamos entonces ya 3 determinaciones que, como se dan cuenta, están muy relacionadas unas con otras. El pH, el aluminio intercambiable y la materia orgánica son determinaciones que dicen mucho de cuál es la calidad, tanto química como física, del suelo para un buen desarrollo de cultivos. Determinación de fósforo disponible. Para la determinación de fósforo se pesan 2 gramos de suelo tamizado a 2 milímetros, que son depositados en un Erlenmeyer. Posterior a esto se prepara una solución extractora que es cloruro de amonio y ácido clorhídrico. Esta solución diluida hace contacto con el suelo. Seguidamente es agitada durante 1 minuto y luego filtrada. En ese filtrado vamos a ver que se va a tomar una alícuota, que es una cantidad definida del volumen total de extracción. Esa alícuota, si la adición en unos reactivos que llamamos los reactivos reveladores del color, la metodología de cuantificación de fósforo consiste en desarrollar un color, el método del azul de molibdeno con un reductor que es ácido ascórbico. Ese color azul es proporcional a la cantidad de fósforo. Quiero decir con esto que la intensidad del color está relacionada con la concentración de fósforo que se extrajo del suelo. Entre más intenso o más oscuro ese color, más fósforo tiene la muestra. Esa cuantificación me permite entonces determinar cuál es la cantidad de fósforo que tiene el suelo. Recuerden que el fósforo es un elemento supremamente importante para las plantas. Ustedes recordarán algunos nombres de fertilizantes, como es el triple 15. Ese 15% que está entre 15% de nitrógeno y 15% de potasio, el 15 del centro se refiere a fósforo. Hay otros fertilizantes 12, 24, 12, el 24 de fósforo.
son las cantidades que se aplican al suelo, porque nosotros sabemos que la planta necesita ese elemento como elemento esencial. La cuantificación de fósforo realizada por el método del azul de molibdeno es fundamental en los laboratorios. Esta consiste en determinar el contenido de fósforo en la extracción y se relaciona con el desarrollo del color que nos da un equipo llamado espectrofotómetro. Este lo que hace es medir la intensidad de ese color y compararla con un estándar, que es un valor conocido de fósforo en las soluciones patrón, para así cuantificar el contenido de fósforo que tiene el suelo. Hemos visto que el pH, el aluminio, la materia orgánica y en este caso la determinación de fósforo son 4 determinaciones fundamentales. Generalmente los suelos ácidos que tienen aluminio intercambiable y que tienen bajos contenidos de materia orgánica tienen fósforo bajo. De manera que podemos ver entonces que hay una correlación entre esos elementos y podemos mirar entonces una forma de calibrar y de controlar el análisis de suelo, porque todo eso está relacionado. Generalmente los suelos que tienen pH bajos tienen fósforo bajo y suelos que tienen pH bajos tienen aluminio. Por lo tanto, es necesario corregir esa toxicidad de aluminio con el encalamiento para poder que el fósforo que se aplique sea adecuado para esa determinación. Determinación de azufre disponible. Para esta determinación se pesan 10 gramos de suelo. Terminado este proceso, a cada muestra se le adiciona una solución extractora de fosfato de calcio y se agita. El fósforo desplaza de los sitios en el que está ubicado el sulfato en el suelo. En la extracción se viene el ion sulfato y este ion es el que se cuantifica. Igualmente se toma una alicota, es decir, una porción del volumen que se extrajo. En este caso, el procedimiento de cuantificación es por una determinación nefelométrica. ¿Qué es una determinación nefelométrica? Es qué tan turbio es la solución. En este caso no se desarrolla un color como en el caso del fósforo, que se desarrollaba un color azul. En este caso la solución se enturbia porque el azufre, que está en forma de sulfato en la solución, se hacen reaccionar con una solución de cloro de bario, forma el sulfato de bario que es insoluble y con una solución de gelatina queda en suspensión. O sea que entre más turbia es la solución, más concentración de sulfato. Igualmente se tienen unos patrones con unas concentraciones conocidas. Se desarrolla la turbidez en los estándares y con esa turbidez en el equipo nefelométrico se compara la dispersión de la radiación en las muestras. Esto permite cuantificar la cantidad de azufre que tiene cada una. Determinación de calcio, magnesio y potasio. Para cationes intercambiables pesamos 2.5 gramos de suelo tamizado a 2 milímetros. Posterior a esto le incorporamos una solución extractora de acetato de amonio, igualmente agitar y filtrar. En el filtrado se tienen los contenidos de calcio, magnesio y potasio. Una vez extraídos se cuantifican en un equipo llamado espectrofotómetro de absorción atómica. Este es el equipo de absorción atómica, consta de las lámparas, un quemador y un automuestreador. Aquí nada más ponemos las muestras y debemos hacer primero una curva de calibración para que así podamos tener unas lecturas de los contenidos de calcio, en este caso, que vamos a analizar. Él toma la muestra que ya tenemos, la pasa por este tubo, por esta manguera, la lleva a un nebulizador y un quemador. En el nebulizador estos átomos absorben una energía que es la que se emite de la lámpara de este elemento, en este caso es el calcio. Y ya el software hace sus cálculos y nos da una concentración de cada analito que se está analizando, en este caso calcio. El espectrofotómetro de absorción atómica lo que hace es entonces tomar de la solución esos cationes, llevarlos a través de la llama en una mezcla con aire y acetileno o con óxido nitroso de acetileno y atomizar, como dice el nombre del equipo, absorción atómica. Una vez que el elemento es absorbido por la llama, el calor cumple esta doble función. Llevar el ion o el catión a estado elemental, sigue ganando energía, es excitado y es llevado a una condición de estado elemental. En ese momento la radiación atraviesa la llama, absorbe la radiación y esa cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración. Determinación de boro, hierro, cobre, manganeso y zinc. Hay otros elementos que también son esenciales en la planta y están en muy bajo contenido y los llamamos microelementos.
significa que están en pequeñas cantidades en la planta y también están en pequeñas cantidades en el suelo. Para los microelementos igualmente se pesan 2.5 gramos de suelo tamizado a 2 milímetros. Esos 5 elementos se determinan en forma diferente. El hierro, el cobre, el manganeso y el zinc se determinan por resolución atómica y el boro se determina por un método colorimétrico. El hierro, el cobre, el manganeso y el zinc, o sea, los microelementos se extraen con una solución de un complejante, en este caso EDTA, disuelto en un bicarbonato de sodio. O sea, es lo que en la literatura se llama el Olsen modificado. Todas estas determinaciones como el pH, aluminio intercambiable, materia orgánica, fósforo disponible, azufre disponible, cationes intercambiables como calcio, magnesio y potasio, y microelementos como boro, hierro, cobre, manganeso y zinc van a una hoja de resultados y son entregadas a la persona encargada de hacer las recomendaciones con base en estos contenidos. Lo primero que tenemos que tener presente es la información que el agricultor nos da sobre las condiciones del cultivo. Él nos dice si se trata de un relieve montañoso, a qué profundidad se tomó la muestra, cómo es la condición de drenaje del lote, qué cultivo desea establecer, en qué está actualmente el lote, si está con el mismo cultivo o con otro, qué fertilización ha tenido anteriormente. Eso nos da como una idea de qué puede estar modificando las condiciones del suelo. Y a partir de esos resultados, entonces miramos lo que se llama los niveles críticos de los cultivos para saber cómo está ese suelo de acuerdo con las necesidades del cultivo. Entonces evaluamos cómo está en términos de la acidez y cómo es necesario corregirla. Y miramos para cada uno de los otros nutrientes qué aporta el suelo y qué le hace falta. Es muy parecido a lo que ocurre cuando usted se toma una muestra de sangre o un examen clínico cualquiera, que a partir de los contenidos que reporta el análisis y del cuadro clínico que el médico hace, formula una recomendación. A partir de lo que nos entrega el análisis, nosotros sabemos que hace falta tanto nitrógeno, tanto fósforo, tanto potasio. Y al agricultor ya se lo expresamos en términos del abono propiamente dicho. Le decimos aplique tantos gramos de urea por árbol con tanta frecuencia o una mezcla de urea con cloruro de potasio con tanta frecuencia, de tal manera que lo que es de alguna manera complejo se vuelva sencillo y fácil de asimilar para el agricultor. La información obtenida mediante los análisis de suelos es una muy buena base para el uso racional de los fertilizantes. Sin embargo, no debe olvidarse que al suelo puede intervenir un conjunto de factores de gran importancia, como clima, variedades, control fitosanitario, manejo general que podrían limitar su buen desarrollo. Pero estos análisis de suelo se consideran en un gran porcentaje decisivos en el aumento del rendimiento de la tierra.